No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Siempre supe que era adoptada. Desde pequeña, mis padres me lo contaron con una naturalidad tan amorosa que nunca lo sentí como algo negativo. Me criaron en un hogar lleno de cariño, donde jamás me faltó nada, y siempre me hicieron sentir elegida, querida, como si de algún modo yo hubiera sido parte de un destino trazado con cuidado. Pero había algo que me acompañaba desde que era niña. Recuerdos, fragmentos, imágenes que regresaban una y otra vez con una claridad extraña. Eran como pequeñas escenas de una película antigua. Yo, corriendo por un pasillo alfombrado de un hotel con paredes de madera oscura, el sonido de una máquina de hielo, el olor de los pinos húmedos que rodeaban el lugar. Recordaba también un zoológico, la verja de hierro forjado en la entrada, el calor del sol sobre el asfalto, un oso pardo dormido en una cueva artificial y la risa de una pareja joven tomándose fotos con una cámara de rollo. Durante años pensé que estos recuerdos eran de algún viaje temprano que había hecho con mis padres, pero cuando les preguntaba si habíamos estado en algún hotel así o si me habían llevado a ese zoológico, siempre negaban haber ido. Decían que nunca habían estado en un sitio con esas características, que probablemente era un sueño recurrente o una mezcla de imágenes vistas en películas y fotos antiguas. Pero yo lo sabía, lo había vivido, o al menos lo sentía así. La vida siguió. Crecí, fui a la universidad y esos recuerdos quedaron guardados en un rincón de mi mente como esos objetos que no entendemos, pero no podemos tirar. Todo cambió hace un par de años, cuando mis padres me dieron acceso a unas cajas que habían guardado en el ático, con fotos familiares, cartas y entre ellas, su álbum de bodas. No lo había visto nunca. Me sorprendió que lo tuvieran tan oculto, aunque quizás lo hicieron sin intención. Era un álbum viejo, de cubierta dura, con hojas gruesas y amarillas por el tiempo. Lo abrí con curiosidad, esperando ver imágenes de su ceremonia, los invitados, tal vez algún familiar que no conocía. Pero en la segunda mitad del álbum encontré lo imposible. Allí estaban las fotos del hotel, el mismo pasillo con alfombra granate, las mismas paredes de madera oscura, incluso una máquina de hielo al fondo, exactamente como la recordaba. Una instantánea mostraba a mis padres jóvenes abrazados junto a un cartel que decía Redwood Pines Motel. Pasé las páginas con manos temblorosas y ahí estaba, la verja de hierro, el letrero del zoológico, los caminos soleados, fotos de ellos visitando ese lugar, tomándose selfies con un oso al fondo, idéntico al que yo recordaba. Sentí un frío recorrerme la espalda. Esas fotos eran de su luna de miel, celebrada 2 años antes de que yo naciera, y 3 antes de que me adoptaran. Me quedé quieta, mirando la imagen de ese lugar que vivía tan claramente en mi memoria. ¿Cómo era posible? Nunca antes había visto ese álbum. Mis padres jamás me hablaron de ese viaje. No existía forma lógica en que yo pudiera tener recuerdos tan vívidos de un viaje que ocurrió antes de que yo existiera. Guardé silencio durante días. No sabía si debía contarles lo que había descubierto. ¿Qué podría decirles? ¿Tengo recuerdos de su luna de miel? Number Me mirarían con compasión, tal vez con preocupación, o pensarían que estoy proyectando o inventando cosas. Desde entonces he sentido que algo cambió, no solo por la revelación, sino por la certeza silenciosa que creció dentro de mí. ¿Es posible que haya conexiones que trascienden el tiempo? ¿Que nuestras almas, nuestra conciencia, algo dentro de nosotros, exista antes, o incluso en paralelo? Quizá, por alguna razón que nunca entenderé, yo estuve ahí, no físicamente, pero presente, observando, viviendo fragmentos de una vida que no era mía aún, pero que ya me esperaba. Nunca he vuelto a hablar de esto, pero cada vez que me detengo a pensar, cada vez que cierro los ojos, puedo ver de nuevo ese hotel, ese zoológico, y una paz extraña me envuelve, como si en algún rincón del tiempo yo ya formara parte de su historia, incluso antes de llegar a este mundo. Desde que tengo memoria he tenido sueños diferentes, no como los comunes, esos que se desvanecen al despertar o que no tienen ningún sentido. Los míos eran vívidos, intensos, casi táctiles. Soñar se sentía como estar despierto, como si durante la noche me conectara con una realidad paralela. Pero lo más extraño no era surrealismo, era lo que pasaba después. Cuando era niño no les di importancia. Pensaba que todos soñaban así. Al fin y al cabo, ¿qué niño se pregunta por la naturaleza de sus sueños? A veces eran detalles pequeños, una conversación con alguien que aún no conocía,
un lugar al que nunca había ido, pero que reconocía al instante al pisarlo en la vida real. Otras veces eran escenas inconexas que cobraban sentido meses o incluso años después. Al principio los tomaba como coincidencias, pero con el tiempo esa explicación dejó de sostenerse. No fue hasta que me convertí en adulto que empecé a atar cabos. Recuerdo exactamente el sueño que cambió todo para mí. Estaba en la universidad, pero llevaba ya 2 años soñando con una chica de mi secundaria. No éramos amigos, apenas compartimos una clase y, si acaso, intercambiamos un par de frases al año. Y sin embargo, ella aparecía en mis sueños. No era un sueño cualquiera, era recurrente y en él yo estaba parado en una esquina, viendo cómo su auto, un sedán gris, mismo modelo y color cada vez, era embestido por otro coche en un cruce. Todo se repetía, el clima grisáceo, el viento agitando los árboles, el sonido exacto del impacto, y siempre me quedaba esa sensación de impotencia. Entonces, una tarde de otoño, ya con 20 años, regresaba en auto a casa desde la universidad. La ruta me era familiar, casi automática, hasta que lo vi, un accidente justo frente a mí. Frené, bajé del auto y me acerqué a ayudar, y ahí estaba ella, la misma chica del sueño, mismo coche, mismo color, la escena exacta que había visto tantas veces mientras dormía. Sentí que el mundo se partía en dos. La realidad me golpeó tan fuerte que me quedé paralizado, sin aliento, con el corazón a punto de estallar. Fue un colapso emocional. Ella estaba viva, aturdida pero consciente, y no pareció reconocerme. Pero yo sabía que había visto todo eso antes, y que no había sido una coincidencia. Después de ese día, no volví a ser el mismo. Con los años, los sueños continuaron, aunque ya no con la misma frecuencia. Me mostraron el hospital donde nacería mi hija, una niña como había soñado años antes. Me mostraron el edificio donde conseguiría mi primer trabajo como oficial de policía, incluso el resultado de partidos importantes, como cuando los Bears llegaron al Super Bowl en 2007. Algunos sueños aún no se cumplen. En varios he visto a mis futuros hijos. Después de mi hija vendrán 2 varones. No sé cuándo ni cómo, pero confío en que así será. Los sueños me lo han dicho como si fueran parte de un guión que ya está escrito en algún rincón desconocido del universo. No conté nada de esto durante años. ¿Cómo explicarlo sin parecer desequilibrado? ¿Cómo poner en palabras algo tan fuera de lo común sin que te miren con incredulidad? Hasta que el año pasado se lo conté a mi madre. Me escuchó en silencio y luego rompió a llorar. Yo también tengo esos sueños, me dijo. Nunca se lo he contado a nadie, ni a tu padre. Nos sentamos a hablar durante horas. Me confesó que había soñado la muerte de su padre, mi abuelo, a quien nunca conocí. Una noche cuando yo era pequeño, tendría unos 4 o 5 años. No tenían contacto desde que ella tenía 18, se habían distanciado y jamás volvió a saber de él. Pero esa noche se despertó con la certeza de que había muerto. Llamó a sus hermanos a primera hora y, efectivamente, había fallecido esa madrugada. Ese día sentí que algo se alineaba entre nosotros, como si los hilos invisibles de nuestra mente compartieran un mismo canal, una misma conexión con algo más allá del tiempo y del espacio. No era solo un don, era una maldición dulce y extraña, un eco de lo que vendrá, una advertencia suave del futuro que aguarda. Desde entonces me pregunto si hay otros como nosotros. Si estos sueños son portales, advertencias, conexiones con versiones alternativas de nosotros mismos o realidades paralelas que se filtran en nuestra conciencia, quizá no lo sabremos nunca, pero cada vez que cierro los ojos y los sueños vuelven, me preparo porque sé que en algún momento volverán a cumplirse. Nunca conocí a mi padre biológico. Según me contó mi madre, él se marchó cuando supo que estaba embarazada de mí. No hubo despedidas, ni cartas, ni preguntas. Simplemente desapareció. Crecí sabiendo que había un vacío, pero jamás lo sentí, porque ese vacío fue llenado, desde el principio, por mi tío. Mi tío era el hermano mayor de mi madre, y aunque técnicamente era mi tío, para mí fue mucho más. Fue mi figura paterna, mi protector, mi mejor amigo. Él fue quien me enseñó a andar en bicicleta, quien se sentaba conmigo durante horas a enseñarme a lanzar una pelota, quien organizaba las mejores fiestas de cumpleaños que alguien podría imaginar. Siempre tenía una sonrisa en el rostro y una broma lista para hacerme reír.
Cuidaba de mi madre con una devoción que iba más allá de cualquier deber fraternal. Éramos una familia pequeña, pero sólida, y todo giraba, de alguna manera, en torno a él. Cuando me convertí en adolescente, como suele pasar, me volví un poco más independiente, pero él seguía estando allí, llevándome a prácticas, preguntándome por mis estudios, recordándome que era amada y valiosa. Nunca dejó de ser mi ancla. Una noche, cuando tenía 17 años, sentí algo diferente. Una inquietud profunda, casi eléctrica, me recorrió el cuerpo. No había razón aparente, pero algo me decía que tenía que hablar con él, que debía llamarlo, decirle lo mucho que lo amaba. No era nostalgia, era una urgencia, una necesidad inexplicable que no podía ignorar. Así que lo llamé. Hablamos largo rato, como solíamos hacerlo. Le dije entre risas que era mi persona favorita en el mundo, que lo admiraba, que le agradecía por todo. Él se rió, un poco incómodo, como siempre que alguien lo halagaba, pero me escuchó. Me dijo que también me quería, que estaba orgulloso de mí y que pronto veríamos esa película que tanto habíamos postergado. Acordamos encontrarnos ese fin de semana. Cuando colgamos, me sentí un poco más tranquila, pero la sensación de desasosiego no desapareció del todo. Esa madrugada, cuando el cielo empezaba a aclararse con los primeros rayos del sol, tuve una experiencia que no puedo explicar. Creí estar despierta. Vi la luz tenue filtrarse por la ventana y al girar hacia la puerta de mi habitación, allí estaba él, de pie, sonriéndome con esa expresión serena que siempre me daba paz. No parecía un sueño. Todo era demasiado real. Podía sentir la temperatura del aire, el latido en mis sienes, incluso el leve crujir de la madera del piso. Él me miró con ternura. Sus ojos brillaban, pero no de tristeza. «No llores», me dijo con suavidad. «Estoy bien, te amo, siempre voy a estar contigo, cuidándote, pase lo que pase». Y entonces se dio la vuelta y salió de la habitación. Me quedé sentada en la cama, en silencio. No supe si llorar, si reír, si correr a abrazar a mi madre, pero algo dentro de mí sabía con absoluta certeza que no volvería a verlo en esta vida. Esa misma noche, mientras la casa estaba sumida en el murmullo de lo cotidiano, el teléfono sonó. Era mi tía. Con voz entrecortada, nos dio la noticia. Mi tío había fallecido repentinamente mientras dormía. Un infarto silencioso. Nadie lo había visto venir. Apenas escuché esas palabras, todo en mí se quebró. Me quedé sentada en la misma cama donde lo había visto horas antes. Esa visión, o lo que fuera, había ocurrido minutos después de que él falleciera, según el parte médico. Y aún hoy, más de 10 años después, puedo cerrar los ojos y recordar su voz, su sonrisa y la sensación cálida que dejó al despedirse. No sé cómo explicar lo que ocurrió aquella madrugada. No sé si fue una alucinación, un sueño lúcido, o si existe algo más que nuestras mentes aún no comprenden. Lo único que sé es que él vino a despedirse, que sintió mi amor y quiso devolverlo, y que en ese instante, justo entre el sueño y la vigilia, se rompió la barrera entre los mundos. Desde entonces he sentido su presencia en momentos importantes, en mi graduación, en el nacimiento de mi hijo, incluso en esas noches de angustia donde no encuentro consuelo. Algo, una brisa, un recuerdo vívido, una emoción inexplicable, me recuerda que él sigue ahí, cuidándonos. Tal vez después de todo, el amor verdadero no necesita cuerpos para manifestarse. Tal vez, cuando el lazo es tan fuerte, ni siquiera la muerte puede romperlo del todo. Mi familia ha vivido durante generaciones en una región remota del este de Tennessee, en una zona donde el tiempo parece transcurrir más lento y donde las historias antiguas se entrelazan con la tierra como las raíces de los árboles. Nuestra casa ancestral, conocida como la Casa Turley, ha estado en nuestra familia durante tanto tiempo que su verdadero origen ya se ha perdido entre relatos y leyendas. Se dice que la casa fue utilizada como hospital durante la Guerra Civil. Nadie puede confirmar ese dato con certeza, pero basta con pasar una noche allí para entender por qué la historia ha perdurado. Es una estructura antigua, con madera que cruje incluso cuando no hay nadie caminando, paredes que parecen susurrar con el viento, y una sensación constante de que algo o alguien te observa desde los rincones más oscuros. De todas las cosas extrañas que viví creciendo allí, hay una que aún no puedo explicar: el rosal sin fin. En una de las esquinas de la casa hay 2 arbustos de rosas.
Siempre estuvieron allí, ni demasiado grandes, ni particularmente llamativos. Nadie los plantó, según cuenta mi madre. Simplemente crecieron solitos, como si la tierra misma los hubiese querido allí. Cuando yo era niño, jugaba alrededor de ellos todo el tiempo. Tenían un aire mágico, casi hipnótico. Las flores parecían más rojas de lo normal, con un brillo peculiar cuando les daba el sol del atardecer. Lo extraño empezó cuando tenía unos 8 o 9 años. Recuerdo haberme acercado a los rosales para jugar, como siempre hacía, pero de pronto sentí que el espacio se expandía, como si los arbustos hubieran crecido de manera imposible, formando corredores estrechos cubiertos de flores. Comencé a correr por entre los senderos de pétalos y espinas, girando, tropezando, riendo y perdiéndome. Corría sin rumbo, sintiendo que algo me guiaba, pero sin saber qué. Los pasadizos no terminaban nunca. A veces veía sombras entre las ramas. No eran personas, pero tampoco eran animales. Y, sin embargo, no sentía miedo, sino una mezcla de fascinación y confusión. Era como estar dentro de un sueño. En cierto momento el cielo cambió de color, un tono naranja apagado, como si el atardecer se hubiera congelado en el tiempo. Horas más tarde, aunque para mí solo habían pasado minutos, encontré la salida. Salí jadeando, con hojas pegadas al cabello, la ropa manchada de tierra, y mi madre furiosa esperándome en la puerta de la casa. Decía que había estado buscándome por casi 4 horas. No entendía cómo había pasado tanto tiempo, y eso no ocurrió solo una vez. Durante años, ese rincón de rosales me siguió atrayendo como un imán invisible. Siempre que entraba, me perdía. A veces escuchaba voces entre las ramas, o veía destellos de luz que no venían del sol. En una ocasión, juro que escuché a alguien susurrarme al oído mi segundo nombre, uno que nunca usábamos en casa. Con el tiempo, dejé de entrar. Algo en mí, quizás instinto o simple miedo, me dijo que si volvía a perderme ahí una vez más, tal vez no regresaría. Años después, en una conversación casual con mi madre, mencioné aquellos momentos entre risas, como si fueran travesuras de infancia, pero ella se quedó callada, su expresión cambió por completo. «Tú también, entonces», me dijo. «Pensé que eras el único que no lo había vivido». Resultó que todos los primos, incluso mis tíos cuando eran niños, habían tenido experiencias similares con los rosales. Todos recordaban haberse perdido allí, por horas. Todos recordaban caminos imposibles entre los arbustos. Pero nadie, absolutamente nadie, pudo explicar cómo algo tan pequeño podía convertirse en un laberinto. Incluso había una historia que circulaba entre los mayores, medio broma, medio advertencia, de un primo lejano que nunca volvió del todo. Volvió físicamente, sí, pero su mirada había cambiado. Se volvió callado. Decía cosas que nadie entendía y hablaba de las voces del otro lado del jardín. A los pocos años se marchó sin dejar rastro. Hoy los rosales siguen allí. Mis padres aún viven en la casa Turley y el terreno parece exactamente igual, pero yo no me acerco. Y cuando llevo a mis hijos de visita, les prohíbo jugar en esa esquina. Algo vive dentro de esos arbustos, algo que no pertenece a este mundo. Un espacio fracturado, un pliegue del tiempo, una falla en la realidad. No lo sé. Lo que sí sé es que no era solo imaginación de niño. Todos lo vimos, todos lo sentimos. Y aún sueño con ese cielo naranja detenido en el tiempo, como si una parte de mí no hubiese salido del todo de aquel lugar. Tenía 8 años cuando ocurrió algo que, aunque en ese momento no comprendí del todo, con los años se convirtió en uno de los recuerdos más extraños y desconcertantes de mi infancia. Vivíamos en una casa antigua, de esas construidas a mediados del siglo pasado, con sótanos oscuros y paredes gruesas que parecían haber sido levantadas con secretos entre sus ladrillos. Mi padre solía pasar mucho tiempo en el sótano, arreglando cosas, moviendo herramientas, intentando, sin mucho éxito, transformar ese espacio húmedo y polvoriento en un lugar útil. Yo lo seguía a todas partes. Me encantaba observarlo trabajar, escuchar el eco de sus pasos entre las paredes de concreto y sentir el olor a tierra y madera vieja. Una tarde de otoño, mientras el sol apenas lograba colarse por las pequeñas ventanas altas del sótano, mi padre decidió sellar un agujero que había estado en la pared desde que compramos la casa. Era un hueco rectangular,
justo al nivel de su pecho, probablemente hecho durante la construcción para pasar algún tipo de tubería o cableado que nunca se colocó. Durante años estuvo allí, cubierto con cartón y cinta adhesiva, olvidado por todos, excepto por él. Ese día, armado con una mezcla de cemento, una espátula y una tabla de madera, se dispuso a cerrarlo de una vez por todas. Yo, como siempre, estaba a su lado observando con curiosidad. Al ver que se preparaba para sellarlo, le pedí emocionada: «Papá, ¿puedo ver qué hay al otro lado antes de que lo tapes?». Él sonrió, como si recordara que también había sido niño alguna vez, y me levantó con facilidad, apoyándome con cuidado sobre un banco de herramientas para que pudiera asomarme por el agujero. Lo que vi no tenía sentido. Frente a mis ojos no estaba la parte trasera de una pared de concreto ni nada parecido. Al otro lado del agujero había un apartamento completamente distinto al nuestro, y cuando digo distinto me refiero a todo. El color de las paredes era de un verde pálido que jamás habíamos tenido en casa. Las cortinas eran largas, de terciopelo oscuro. La luz que entraba por sus ventanas era cálida, como si fuera una hora distinta del día. La disposición de los muebles, el tipo de lámpara colgando del techo, incluso el piso, era de madera barnizada, reluciente. Nada de eso existía en nuestro hogar. Recuerdo haber visto un pequeño sillón azul celeste, una planta grande junto a la ventana y una mesa de café con una tetera de porcelana. Todo lucía limpio, cálido, habitado, pero no por nosotros. No había nadie a la vista, pero esa habitación se sentía viva. Me quedé paralizada durante unos segundos, incapaz de hablar. Era como si estuviera mirando una versión alternativa de nuestro hogar, una dimensión paralela en la que otra familia vivía una vida similar, pero completamente distinta. «¿Y qué ves?», preguntó mi padre, aún sujetándome por la cintura. «Un apartamento», dije sin apartar los ojos, «pero no es el nuestro». Él rió, pensó que me estaba inventando una historia. «Claro, claro», dijo. «Seguro que hay unicornios también». Después me bajó y sin darle más importancia comenzó a sellar el agujero. Nunca volví a ver lo que había al otro lado. Pasaron los años y aunque muchas memorias de la infancia se volvieron borrosas, esa imagen seguía vívida en mi mente, tan nítida como si hubiese ocurrido ayer. Con el tiempo comencé a cuestionarme. ¿Fue imaginación infantil? ¿Una ilusión causada por la luz y el polvo? ¿O realmente vi algo que no debía ver? Mucho después, siendo ya adulta, recordé ese día mientras hablaba con una amiga sobre realidades paralelas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me di cuenta de que nadie más en la casa mencionó haber visto algo parecido. Mi padre ni siquiera recordaba ese agujero. Un día, en una visita a la casa donde ahora solo vivían mis padres, bajé al sótano. El agujero ya no estaba. La pared lucía perfectamente lisa, como si nunca hubiera tenido ningún hueco. No había rastro de la reparación de mi padre, ni grietas, ni marcas. Nada. Como si aquella ventana nunca hubiera existido. O como si lo que vi, esa habitación cálida y ajena, no perteneciera a este mundo, ni a este tiempo. Y desde entonces me pregunto, ¿y si por un instante ese agujero fue más que una grieta en el concreto? ¿Y si fue un portal, un desgarro diminuto en la tela de la realidad que me permitió mirar brevemente a un mundo donde otra versión de nosotros vivía una vida diferente? Nunca volví a hablar de ello, pero cada vez que veo una pared antigua o una grieta sospechosa, no puedo evitar preguntarme, ¿y si aún existen esas ventanas? ¿Y si algunas están todavía abiertas, esperando que alguien mire? Tenía 7 años cuando, por circunstancias económicas, mis padres y yo nos mudamos temporalmente a casa de mi tía en las afueras de la ciudad. Era una casa antigua, de techos altos y paredes gruesas, construida por mi abuelo décadas atrás. Allí el tiempo parecía moverse a otro ritmo, como si cada objeto, los retratos enmarcados, las lámparas con pantallas descoloridas, el rechinar de las puertas, llevara consigo historias que se negaban a desaparecer. Durante aquellos meses, mi familia dormía en una de las habitaciones del pasillo principal. Nuestra puerta no era más que un marco vacío, no había hoja, solo la abertura. Desde mi colchón, compartido con mis padres en el suelo de madera, tenía una vista directa a la habitación de mi tía, justo al otro lado del pasillo. Podía ver su cama claramente, donde ella dormía junto a su esposo.
Por las noches, a veces observaba las sombras proyectadas por la tenue luz de la calle que se filtraba por las ventanas y me sentía a salvo viendo a mi tía allí, como si su sola presencia en la otra habitación fuera un escudo contra cualquier miedo infantil. Pero una noche todo cambió. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando comencé a escuchar un zumbido extraño. Al principio sonaba lejano, como el retumbar de un avión que se aproxima desde muy lejos. Sin embargo, con cada segundo que pasaba, el sonido se volvía más intenso, más cercano, como si algo enorme estuviera descendiendo sobre la casa. Me incorporé en silencio, esperando que alguno de mis padres también lo notara, pero ellos dormían profundamente. El sonido seguía creciendo, vibrando en el pecho, como si el aire mismo se estuviera comprimiendo. Los sacudí con urgencia. Despertaron molestos, aún somnolientos, y cuando les conté lo que oía, me miraron confundidos. Dijeron que no escuchaban nada. Se dieron la vuelta en la cama, cambiando sus cabezas hacia donde estaban sus pies, y me pidieron que no los molestara más con tonterías. Fue entonces cuando sentí el miedo real. Yo podía oírlo, sentía el ruido vibrar en las paredes, en el suelo de madera, pero ellos, mis padres, no percibían nada. Me acurruqué junto a sus pies, abrazándolos con fuerza como único refugio. Cerré los ojos con desesperación, pero justo entonces una intensa luz iluminó la habitación de mi tía. Una luz blanca, brillante, casi antinatural. Lo más extraño era que solo iluminaba su cuarto. El resto de la casa seguía envuelto en penumbra, como si esa luz eligiera dónde estar y dónde no. El zumbido ahora sonaba justo afuera de la ventana de mi tía. Nuestra casa estaba en un segundo piso, por lo que fuera que estuviera flotando allí no podía ser un avión. Aún así, el ruido era idéntico al de un motor de turbina suspendido en el aire, vibrando tan fuerte que las cortinas parecían moverse por su fuerza. Entonces lo vi. Una figura translúcida, completamente blanca, emergió de la nada en el pasillo y se deslizó suavemente hacia la habitación de mi tía. No caminaba, flotaba. Tenía forma humana, pero carecía de rostro, como si fuese un reflejo incompleto. Se sentó a los pies de la cama de mi tía con una naturalidad inquietante, como si esa visita fuese algo habitual. Mi tía despertó, la vi sentarse y mirar directamente a la figura. Lo más perturbador, su esposo no se movió ni un centímetro. Dormía profundamente, ajeno a todo. Comenzaron a hablar. No podía oír con claridad lo que decían, aunque sus voces eran suaves, como un murmullo entre conocidos. Parecían entenderse, como si aquello fuese una conversación pendiente. Después de unos minutos, la figura se levantó, caminó hacia la ventana, protegida por barrotes de hierro, y simplemente la atravesó. No la abrió, no la esquivó, la cruzó como si los barrotes no existieran. En cuanto la figura se desvaneció, la luz intensa desapareció también, y el zumbido empezó a alejarse lentamente hasta desvanecerse por completo. La casa quedó en silencio absoluto, como si nada hubiera pasado. Me quedé despierto, sin atreverme a dormir, tratando de comprender lo que había presenciado. El miedo fue reemplazado por una extraña tristeza, como si hubiera presenciado algo sagrado. Al día siguiente, durante el almuerzo familiar, lo imposible se volvió más inquietante. Mientras hablábamos entre risas y conversaciones normales, mi tía, con la mayor naturalidad del mundo, mencionó que esa noche había recibido la visita de Antonio, su hermano y mi tío, el hombre por quien yo había sido nombrado y que había muerto de un tumor cerebral cuando yo apenas tenía 1 año. Dijo que él había venido a despedirse, que le había dicho que estaba por emprender un viaje muy largo y que no volvería a visitarla. Nadie en la mesa pareció sorprendido. Mi madre bajó la mirada y solo murmuró un «ya era hora». Nunca volví a oír ese zumbido, ni vi esa luz, pero la imagen de aquella figura sentada a los pies de la cama, despidiéndose en silencio, quedó grabada en mí para siempre. Y desde entonces me pregunto si el nombre que llevo, el suyo, tiene algo que ver con lo que vi, si tal vez, por alguna razón, estamos más conectados de lo que el mundo físico puede explicar. Porque en esa casa, las despedidas no siempre siguen las reglas de esta realidad. Antes de terminar este video, queremos tomarnos el tiempo para saludar y agradecer a algunos de nuestros seguidores de esta comunidad de tenebrosos. Javier Cano-W1Q, esperamos que tu recuperación sea pronta y total. Vianey Ramírez 4743, saludos hasta Sonora. María Elena Valdisqueira 8683, bendiciones para ti.
Universo Azul 7206, en efecto, vivimos en un universo muy extraño. Gordon 1358, saludos hasta Venezuela. Joana Reyes 91, un fuerte abrazo. MCS 3089, saludos al Estado de México. Victoria Aquino 1758, nosotros también amamos a los perritos. Stella Mendoza 7486, te mandamos un fuerte abrazo. Gabriel García Miranda 7846, María Elena Molina 2583, Lucia Vanessa y Andy Merengue, gracias por su apoyo constante e incondicional. Nos emociona leer sus mensajes en cada video. De verdad, muchísimas gracias. Valoramos mucho su apoyo. Cada like, cada comentario, cada suscriptor y cada historia enviada nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Gracias por escucharnos, por compartir sus ideas, teorías y por ser parte de esta comunidad de mentes inquietas. Ya somos más de 8,800 miembros de esta increíble comunidad de tenebrosos. Ustedes nos dan la oportunidad de seguir haciendo algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia que compartir, nos la pueden enviar a la dirección de correo electrónico que aparece en la descripción del video. encuentrostenebrososinbox@gmail.com. El multiverso está lleno de secretos y apenas hemos comenzado a descubrirlos. Nos vemos en el siguiente universo.